Bienvenidos a México Mocho. Bienvenidos a México Mocho, mi nombre es Muriel Sánchez y hoy tenemos una emisión especial para debatir sobre el aborto en México. Pero antes que nada vamos a una cápsula para contextualizar el tema. El aborto, tema polémico entre los temas polémicos. Políticos de izquierda y derecha han dado respuestas más o menos tibias en cuanto a su despenalización. ¿El despenalización del aborto? En contra, estoy a favor de la vida. Coincido con la plataforma, las convicciones de mi partido en cuanto a la protección y el derecho a la vida, pero lo digo con absoluta contundencia. No estoy de acuerdo, jamás apoyaré y nunca voy a acompañar a una legislación que vaya a criminalizar a las mujeres. Parte ideológica de la izquierda, las luchas que tienen que ver con pues, el derecho a la interrupción del embarazo, los matrimonios, sí. O sea, hay muchas luchas que sí tienen que ver con una ideología de izquierda más. ¿Y tú te has hecho como un ladito? Sí, pero eso con todo respeto y también con autenticidad, lo considero para nuestro país, ¿sí?, como algo no tan importante. La Iglesia Católica ha sido clara en su postura. El 5 de febrero de 2017, la Arquidiócesis Primada de México publicó el editorial Constitución Asesina y despertó una polémica mediática. Con un lenguaje combativo, se indignaba por la inclusión en la Constitución de la Ciudad de México del derecho al lucrativo y abominable negocio del aborto y el asesinato de 170,000 personas en gestación. Las declaraciones del arzobispo Norberto Rivera tampoco han dejado lugar a interpretaciones. En esta cultura que se autonombra plural y tolerante, la vida humana, en cualquiera de sus etapas, siempre deberá ser, entre los derechos humanos, el derecho fundamental y esencial en cualquier ámbito, y nunca ser colocado en duda, y mucho menos ser rebajado a encuestas o referéndum que bien sabemos pueden ser manipulados por ocultos intereses. Hoy, en la Ciudad de México, la interrupción del embarazo es legal hasta las 12 semanas de gestación, pero la única causal contemplada por los 32 estados del país es la violación. En el Código Penal Federal se estipula que se impondrán de 6 meses a 1 año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar, si concurren estas 3 circunstancias. 1. Que no tenga mala fama. 2. Que haya logrado ocultar su embarazo. Y 3. Que éste sea fruto de una unión ilegítima. Faltando alguna de las circunstancias mencionadas, se le aplicarán de 1 a 5 años de prisión. 11 años y 5 meses. 11 años y 5 meses. Sí. ¿Por qué ingresó, si nos puede decir? Por homicidio. ¿Cómo fue que se le imputó este delito? Pues yo lo tuvo miedo porque mi marido estaba trabajando en Estados Unidos y fue por un bebé. Y yo la maté, pero pues por miedo. Pero en ese entonces, cuando Reina fue detenida, tenía 22 años y ni siquiera sabía hablar el español. Aprendió un poco en la cárcel y en su juicio no contó con un traductor ni sabía nada del caso. ¿Y qué piensa la sociedad mexicana? Según una encuesta realizada por la empresa Defoe, solo el 31% de los mexicanos están a favor del aborto. Mientras tanto, la epidemia de embarazos adolescentes continúa. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, del total de mujeres adolescentes de 12 a 19 años que inician su vida sexual, más de la mitad han estado embarazadas. En nuestro país, el 50% de los embarazos no son deseados, y de estos, la mitad culminan en un aborto, legal o clandestino. Pro vida o pro elección, los grupos demandan una respuesta definitiva que todavía no llega. Estamos de regreso en México Mocho y vamos a seguir hablando sobre el aborto en México y la postura de los grupos tanto pro elección como pro vida. Y en relación a lo que mencionaban sobre anticonceptivos y derechos reproductivos de las mujeres, me gustaría leerles exactamente lo que dice el Código Penal del Distrito Federal en relación a la violencia reproductiva. Y dice que se entiende por violencia contra los derechos reproductivos, entre otras cosas, a toda acción o omisión que limite o vulnere el acceso a servicios de aborto seguro en el marco previsto en los ordenamientos relativos para la interrupción legal del embarazo. Esto evidentemente se refiere al Distrito Federal, a la Ciudad de México, y hemos escuchado hablar de muchas organizaciones que impiden
que las mujeres accedan a un aborto seguro con información certera, diciéndoles que que van a tener consecuencias en la salud que pues no van a tener desde un punto de vista científico, porque es uno de los procedimientos médicos más seguros, y finalmente las convencen de manera engañosa de no abortar, a pesar de que muchas veces son menores de edad. Y me gustaría saber exactamente cuál es la postura que ustedes pueden proporcionarnos sobre este tema. A mí me parece un tema muy importante porque yo creo que ahí está el problema es antes, no después como las señoritas aquí quieren tratar de solucionarlo, es antes, el problema se soluciona con medidas preventivas, con mejor educación, hay muchos métodos anticonceptivos, entonces se me hace inaceptable que señoritas tan jóvenes pues caigan en esto, entonces ahí ya hay un problema. Pero precisamente en relación a lo que dices, hay muchos anticonceptivos, sí hay muchos anticonceptivos, pero sabemos todos que tienen un costo, y también sabemos que el sistema de salud en México no es precisamente un sistema de salud que esté presente incluso en los más pequeños. Regala los condones. Regala condones, sí, pero regala anticonceptivos también. Los métodos de barrera no siempre son infalibles. A ver, a mí lo que me gustaría entender es ¿por qué hablas de señoritas? O sea, los hombres no se tienen que cuidar. Porque hasta donde yo entiendo, pues el semen le sale a ustedes. O sea, ¿cómo pretenden que solamente las mujeres usen anticonceptivos y solamente es nuestro error embarazarnos? Creo que estás cayendo en un error de falsa victimización. Él se refiere a ustedes, señoritas, porque son las personas que tienen enfrente. No porque esté diciendo que nada más a ustedes les corresponde. Pero entonces, ¿el problema del anticonceptivo es un problema de mujeres? No, es un problema de ambos. Es un problema de todos, pero no trates de cambiar el tema. O sea, lo que yo quiero decir es que se debe tratar antes, no después. O sea, ¿para qué ir al aborto si hay otro tipo de cosas? Pero esperen, si una vez que no se trató, porque sabemos que la realidad en el país es muy diferente de la teoría, una vez que ya no se trató y que estas mujeres no tienen la información suficiente, estas parejas no tienen la información suficiente y se embarazan, ¿qué debe hacer el Estado? ¿No es también una violencia o cierto tipo de violencia obligar a que una mujer porte un niño durante 9 meses, lo dé a luz y después, ya sea que decida conservarlo o darlo en adopción, con todos los huérfanos que hay en nuestro país en instituciones públicas? ¿Realmente esa sería la mejor elección? ¿No es también un tipo de violencia que finalmente se está ejerciendo contra un ser adulto y del que estamos seguros que tiene conciencia, no como el feto o el embrión? Pero es que no es que se debe hacer, es que se debió hacer. Entonces, es todo un proceso. O sea, no puedes decir, bueno, ya están estas personas aquí, se embarazaron, sino mejor, ¿qué vamos a hacer antes? ¿Cómo se embarazaron? ¿Cuál es la tasa, la edad de las personas? Es todo este índice, no solamente decir, ya están embarazadas. Y concretamente, ¿qué se hace entonces? La tasa de embarazos más elevada es en las mujeres entre 20 y 24 años y después entre 15 y 19. Y entre 15 y 19 tienen la conciencia de lo que es criar a un hijo, entre los 20 y los 24 años, y si no quieren tener... que no quieren las repercusiones que trae un embarazo. No tienen la edad. O sea, las mujeres pues hubiera empezado antes, eso se piensa antes. Pero entonces no debes tener relaciones sexuales si no estás lista para embarazarte. No, pero como ustedes ya lo mencionaban, es algo que se trata en pareja, entre el hombre y la mujer claramente está, pero es algo que se debe de ver antes, no que ya están embarazadas, ahora sí, bueno, ya la culpa es del papá o de la mamá, no, sino es algo que se debe tratar antes en pareja, como ustedes mismos mencionaban. ¿Sabías que el 5.5% de las mujeres en una relación ha sufrido ataques sexuales por parte de su pareja? Pero ¿y sabes cuántos? No es un tema aparte, porque en México hay mucho abuso sexual dentro de las mismas relaciones de pareja que no se investigan y que las mismas mujeres, por ignorancia, porque vivimos en un país ignorante, no saben que están siendo abusadas. Bueno, ¿y tú a quién crees que se debe castigar? ¿Al bebé que está en camino o a la persona que hizo el delito? Pero precisamente a mí me gustaría puntualizar que no es un bebé. No es un bebé. Lo que dice Daniela. Bueno, pero es un ADN único del ser humano que crea vida. Pero queremos ser precisos con los temas también. Primero existe el cigoto, después existe el embrión y finalmente el feto. ¿Qué es lo que...? O sea, también tenemos que utilizar un vocabulario adecuado, porque finalmente si decimos que estamos abortando bebés o que se abortan bebés, pues estamos cayendo en una falacia, claro. Y en una falacia médica. Perdón, bueno, para empezar, creo que aquí esto ya más que un debate es todos contra nosotros. Estás cayendo en una falsa victimización. Sí. No estoy cayendo en una falsa victimización. Ella evidentemente está dando a dar su punto de vista en lugar de estar moderando el debate. No, precisamente estoy moderando porque estoy hablando de los argumentos. No hay que diversificarnos en las formas. Yo realmente lo que quiero decir es que, hay muchos temas que lo involucran, pero
hay se está generando este estigma de que, para empezar, nosotros como personas no podemos ser responsables de nosotros mismos. Claro que podemos. Si de 20 a 24 años la mayor tasa de adolescentes embarazadas, esa ya sabemos todos qué es lo que va a pasar si no tenemos esa responsabilidad, si no nos cuidamos. No creo que la solución sea, bueno, ya me embaracé, voy a ir a abortar. Eso no debería de ser tan fácil, porque las cuestiones morales, las cuestiones sociales, económicas y políticas que implica todo esto, no podemos desvincularnos nada más a través de sea como sea, del aborto. A mí me parecen soluciones fáciles para un problema muy complicado, más allá de que yo crea que la concepción empieza en la vida. Que la vida empieza en la concepción. ¿Qué respondes a esto, Belén? Pues yo no estoy de acuerdo. La verdad es que yo creo que la tasa de natalidad ahí está, la tasa de embarazos ahí está. Ya sabemos en qué calidad de estudios y de ignorancia hay en el país. Entonces yo creo que ustedes están partiendo de un ideal muy bonito que no existe. Que no existe en México. En México hay esta cantidad de embarazos, como decía Muriel, en niñas, porque son niñas, son menores de edad, hay una tasa altísima de embarazos, y yo creo que lo que se tiene que poner es una solución. Por ejemplo, el caso de Dafne en Querétaro. Esta mujer que tuvo un aborto espontáneo porque su cuerpo lo provocó, y que lo tuvo en el baño de donde trabajaba, y fue a la enfermería de ahí, no la atendieron y luego la condenaron. Y entonces cumplió un proceso de investigación en la cárcel porque la acusaron de haber tenido un aborto. Y todavía una autoridad salió a decir que como ella no se había dado cuenta que estaba embarazada, que ni un perro, o sea, ni la perra no se da cuenta de que está embarazada. Esas son las autoridades, esa es la ignorancia de las autoridades, y lamentablemente esa es la ignorancia de ella, que no tiene acceso a salud, tanto es así que no se dio cuenta que estaba embarazada. Entonces, si esa es la mayoría de México, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que debería de haber un proceso previo y que se tendría que usar anticonceptivos para evitar llegar a un aborto, claro que sí, porque es una medida, quieras o no, más complicada. Pero la realidad es que el país no está así. La realidad es que la ignorancia es esa. O sea, la irracionalidad de este personaje no tiene que ver con el movimiento pro vida. No, o sea, simplemente tiene que ver con la lo ignorancia que es de un México. individuo. Entonces, estás haciendo una generalización. Acuérdate que todas las generalizaciones son falsas. Entonces, no puedes nada más decir, es que como en este caso pasó algo tan horrible, entonces ya por tanto vamos a ligar al movimiento pro vida y por tanto todos abortan. Eso es ridículo. No, pero sí hay coincidencias. Fue en Querétaro, uno de los estados que prohíbe el aborto, uno de los estados pues con mucha inclinación católica. O sea, sí hay coincidencias, que igual son generalizaciones y que yo ahorita estoy cayendo en hacer un prejuicio, pero que también se deberían de analizar porque sí hay coincidencias. O también es el caso de Paulina, que se dio en Baja California, que es una niña de 13 años y quería abortar, pero el gobernador le dijo que no podía abortar porque pues tenía que tenerlo, o sea, y esa fue decisión del gobernador, no fue decisión de ella, y pues es una madre obligada a tener a un niño de 13 años que ni ella misma sabe qué onda con su vida, o sea, no sabe ni qué va a hacer, ni qué hacer, o sea, sus papás apenas la están ayudando a crecer y tienen que tener un hijo porque el gobernador se metió a tomar una decisión por ella. No es lo mismo la intransigencia ridícula de esta persona que está comparando a una persona que tuvo un aborto espontáneo con lo del gobernador de Baja California. ¿Por qué? Porque no podemos estar culpando al no nato de los errores de su mamá. Sí tiene 13 años, sí se le espera una vida muy complicada, pero también hay programas de apoyo. Y si no los existen en Baja California, entonces por lo que deberíamos de trabajar es por hacer esos programas de aborto, esos programas de apoyo. ¿Ya estás a favor del aborto? Bueno, pero es que se debe de tratar, como dice mi compañero, ayudar a este tipo de cosas y no ensuciarlas con que el gobernador o este tipo de cosas. Entonces se debe trabajar desde ahí, desde decir, ¿saben qué? Bueno, esas son las medidas preventivas, están en las escuelas ya hay más educación, bueno, ¿cuáles han sido los resultados? ¿No han dado resultados? Pues empezar a dar otro tipo de prácticas que ayuden de verdad. Y no solo decir, bueno, ya, la culpa es del bebé, del niño, del cigoto. Nadie está diciendo eso. Y entonces, ¿para qué abortarlo? ¿Para qué abortarlo si es una vida indefensa? ¿No? Él no puede decir, no me aborten. Es que para nosotros no es una vida. Eso es Pero es que es el problema, que no lo ven como una vida, es una vida.
Y es algo que debemos de considerar, porque es alguien indefenso que no puede dar su opinión y que le estamos quitando ese derecho. Porque no es vida. Pero una joven entonces, una joven adolescente, por ejemplo, una joven que no quiere vivir ese tipo de vida, una joven con una situación socioeconómica dura, ¿tú consideras que entonces ella no es una víctima de esta maternidad forzada, sobre todo en nuestro país, en donde, repito, el 50% de los embarazos son no deseados y el 50% acaban en un aborto muchas veces clandestino? Además, quiero puntualizar que según cifras del Guttmacher Institute, y no es porque yo esté defendiendo la postura de las compañeras, pero porque finalmente estas son las cifras que tenemos, la penalización del aborto no evita que se practique. El aborto se ha practicado desde que ha habido embarazos no deseados. Finalmente, ¿qué es lo que responde? ¿Qué es lo que responde? Me gustaría que concluyéramos todos con una postura legal y en cuanto al marco legal que debería existir en nuestro país antes del aborto, en relación a si se debe permitir o no, y también en relación a si se debe criminalizar o no a la mujer una vez que aborta, sea legal o no. ¿Cuál es su postura? Pero es que en el marco legal, en principio de cuentas, se deben de aplicar nuevas organizaciones o nuevas instituciones que ayuden a este tipo de personas que pues son jóvenes y no tienen el dinero económico para pues procrear de buena manera este bebé, de criar de buena manera este bebé. Entonces se deberían de crear estas nuevas instituciones, o si ya las hay, mejorarlas para que se haga pues una concientización social y que no solamente se deje a la deriva, entonces que se le lleve un seguimiento. Sebastián. Creo yo que el marco constitucional es muy claro, da un derecho a la vida y si la vida comienza en la concepción, entonces debemos de protegerla. Estoy de acuerdo con mi compañero, debemos de crear instituciones, programas, etcétera, que apoyen estas familias adolescentes, pero no deberíamos de despenalizar el aborto. Una de las cuestiones por las cuales no incide la despenalización del aborto en la práctica es porque realmente en México la ley es una sugerencia. Debemos de consolidar el Estado de Derecho y no podemos consolidarlo si no hay respeto a la vida, o sea, como primera instancia. En mi opinión, se tiene que legislar a partir de algo científico. Gente especializada en este tema, porque, repito, para las personas que somos proelección, no es una vida, entonces no estamos matando nada, entonces tenemos que partir desde esa diferencia, y me parece que el argumento pro vida es muy moral, y creo que se debe de legislar desde la ciencia y no desde la fe. Yo creo que también que el gobierno tiene que intervenir, pero, o sea, dejando a las mujeres tomando sus decisiones o con pareja, y se debe de separar las cuestiones religiosas y las cuestiones científicas. Aquí las únicas personas que citaron religión fueron ustedes, y la ley es la moral pública. Bueno, muchas gracias a todos nuestros analistas presentes hoy. Creo que no llegaremos a un consenso hoy, en todo caso, así como la sociedad mexicana tampoco ha llegado a un consenso. Ambos grupos demandan una respuesta más firme de las autoridades y es precisamente por eso que estamos aquí. Muchas gracias a nuestros televidentes. Esto fue México Mocho y nos vemos a la próxima. Esto fue México Mocho.